¿Cómo le va, Rodolfo? ¿Cómo está usted? Adolfo, perdón. Venimos de un Rodolfo. ¿Qué tal, Vivian? Bu- ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo está? Bueno, ¿Está en Córdoba? Yo di por hecho que está en Córdoba. sí, Ah, estoy en Córdoba, más precisamente en Villa Allende, pero ah. es prácticamente la capital, ¿Es a kilómetros. cordobés de nacimiento o por adopción? No, no, yo soy catamarqueño de nacimiento Ah, qué y bueno. como muchos catamarqueños vine a estudiar a la universidad. Se trasladó en realidad toda mi familia porque mis hermanas también estaban en edad de entrar a la universidad, así que desde ese entonces ya me quedé acá en Córdoba. O sea, cordobés, prácticamente cordobés. Prácticamente cordobés, pero fuertemente catamarqueño también. Sí, sí, la provincia de origen tira, ¿no? Porque bueno, Sí, usted sí. sí está ahí. Además no es fácil Córdoba, ¿no? Ser cordobés no es fácil. Yo tenía un amigo que me decía en aquellos primeros años de militancia, ¿dónde sos? Le digo, soy de Catamarca. Ah, dice, como buen cordobés. Dice, pues todos los que yo conozco son de otro lado. Los cordobeses. Bueno, también le pasó en algún momento a los porteños, ¿no? Que Claro, creo que ahora si contamos debe haber más provincianos que porteños en sí que se han ido para las zonas, para otras zonas del Gran Buenos Aires o del sí, capital. sí. Bueno, el motivo del llamado era, primero lo que nos llamó nuestra atención, lo que llamó nuestra atención fue la carta al gobernador donde usted le dice que no sobreactúe. Sí, porque digo, es una conversación, vamos a decirlo así, que creo que se está dando en todos lados, porque concretamente el peronismo, ante el fenómeno de la emergencia de Milei, que provocó un altísimo impacto en todos, particularmente en el peronismo, por lo menos en lugares donde el peronismo es gobierno, como acá, porque evidentemente la nueva situación requería adecuar una práctica, fijar ciertas ideas, conceptos y una determinada voluntad política. Obviamente yo, bueno, milité siempre en el peronismo y obviamente milité para la candidatura de Yayora, la candidatura de Pacerini a la intendencia. Pero bueno, como digo, cuando llegó este momento, yo pienso como muchos otros compañeros, pienso que, bueno, la conducción del peronismo acá, ya se llame Schiaretti o Yayora, bueno, han adoptado una política que a mí me parece inconveniente, equivocada e inconveniente. Concretamente te lo sintetizo diciendo que Yayora, considerando de que está en el gobierno y por lo tanto tiene ciertas limitaciones en su accionar, no puede tener la libre disposición que, por ejemplo, tenemos muchos otros peronistas que entendemos que lo de Milei va a ser catastrófico para la nación. Y entonces, desde la conducción del peronismo en Córdoba, de alguna manera se sostenía que en vez de un enfrentamiento claro y abierto, había que entrar en negociaciones. Ahí es donde viene lo que yo decía de la sobreactuación. Me parece que está bien, yo le reconozco a los compañeros que están en el gobierno que evidentemente tienen que actuar con prudencia, con moderación, pero siempre manteniendo una diferencia clara, haciendo explícito nuestras discrepancias con los criterios con los cuales se maneja el gobierno nacional. Eh, Sí, te escucho. Adolfo, no, y en ese mismo sentido, usted plantea en su libro o en el libro que acaba de presentar, Indicios del Fin del Mundo, notas sobre el tono de una época menguante, también cuál sería el rol del peronismo en este momento que va en el mismo sentido de lo que le reclama
o lo que le apunta a Yarlora. En ese peronismo, digamos, en un momento hubo muchas expectativas sobre cuál sería la posición y cómo se plantarían los gobernadores, por lo menos los gobernadores peronistas, ante el gobierno central de Milei. Y hoy pareciera que se desdibujó eso. ¿Usted lo ve así? Sí, yo creo que se desdibujó porque a medida que fue quedando más claro, es decir, cuál era el objetivo y cuáles eran los avances en la gestión del presidente, de Milei, de alguna manera se fue evidenciando varias cosas, entre otras, y yo lo dije claramente en ese momento y lo repito siempre, yo creo que un hombre que no está apto emocionalmente para la conducción de un país tan complejo como Argentina, en un momento tan difícil para Argentina, donde incluso a nivel mundial se está redefiniendo un cierto orden en el cual nosotros tenemos que ubicar un lugar que nos permita defender nuestra soberanía. Es decir, aparte de esa limitación grave que para mí tiene el presidente, también si tiene una línea política o apunta a cuestiones que van a llevarnos por un mal camino. Yo diría que hay tres graves cuestiones o graves cuestionamientos que yo y muchísimos peronistas, inclusive cordobeses, le hacemos al presidente, y es primero la inhabilidad de orden emocional que le decía, una. Segundo, teóricamente, pese a que le gusta presentarse como un gran intelectual que maneja las variantes de las distintas escuelas económicas, etcétera, etcétera, yo creo que es una persona muy limitada intelectualmente. Y por último, tal vez por esto, como combinación de estas dos cuestiones, ejerce una política alejada de cualquier rasgo humanista, ¿no? Es decir, tiene cierta tendencia a un manejo, en algunos casos inclusive cruel. Que estamos discutiendo ahora si va a distribuir o no la comida que tienen almacenada, pues es una cuestión, pues es una locura. Podríamos estar discutiendo tal vez si conviene o no, no sé, vincularse económicamente con tal o cual eje internacional, pero estar discutiendo que si la gente va a tener o no la comida y si la va a recibir a término o la va a recibir vencida, me parece ya directamente una locura. Que es lo que yo en todo caso le observo a los compañeros en primer lugar y a cualquier otro en segundo lugar. Digo, la observación fundamental es que hay cosas que no hay que dejar pasar. Hay otras que se pueden discutir, yo no sé si esta o aquella política de inversión es mejor o peor, no sé, podemos discutir otras cosas, pero las cuestiones básicas no. ¿Por qué? Y este es el eje central que a mí me interesa destacar. Milei está en el ejercicio pleno del antihumanismo. Y digo en este caso porque yo creo que los tres puntos que toca el libro, la cuestión de Milei, la cuestión del peronismo y la cuestión de lo que yo llamo el grado cero de la cultura, están atravesados por este vector, que es el antihumanismo. Cuando yo hablo ahí en el libro, ya desde el título, cuando digo de que creo observar ciertos indicios de que arriba el fin de un mundo, de un determinado mundo, porque no es esa concepción milenarista que se acaba el mundo, no, lo que está en discusión es el humanismo tal como lo hemos conocido y como constituye uno de los ejes fundamentales del basamento ideológico del peronismo. Es decir, el peronismo es humanista y será humanista o no será nada, no sé, la historia va a determinar qué sucede. Pero entonces digo, porque muchos compañeros también dicen, no, bueno, pero en fin, que la gente lo votó, entonces no habría que ser tan riguroso. Yo pienso que quien así lo dice, están tomándolo como una expresión política más, como cualquier otra, como en algún momento fue Macri,
o como puede serlo algún otro político argentino. Pero en el caso de Milei yo creo que hemos arribado a un borde muy peligroso, porque ya no es una política con la cual uno pueda llegar a acuerdos o por lo menos discutir desde los desacuerdos. Es, creo, un quiebre en la tradición política argentina y que amenaza con ser un elemento disruptivo muy fuerte y casi hasta podríamos decir terminal para nuestra tradición política. Sequeira, ¿qué tal? Rodolfo Colangelo lo saluda, ¿cómo está? Hola, Rodolfo. ¿Cómo va, Rodolfo? ¿Le puede pasar al peronismo lo que le está pasando al radicalismo, que siempre se trata de adaptar a distintas circunstancias y corre, por ejemplo, detrás de Macri, como lo hizo en su momento, o ahora con divisiones, porque algunos están cerca de Milei y otros discuten? Por ejemplo, siempre me asombra que ahora tenga como presidente el radicalismo a Lustó, que fue ministro de Cristina, embajador de Macri en Estados Unidos y ahora presidente de la UCR. ¿Puede seguir ese camino el peronismo? Yo espero que no y creo que no, las dos cosas. Te explico. Lo del radicalismo, creo que lo de Lustó, es en algún punto también lo que deja claro, que el hecho de que él presida el partido, me refiero, deja claro de que tienen un nivel de confusión respecto a lo conceptual, que los aleja cada vez más de su origen, un partido netamente popular, que claro que a partir de los enfrentamientos con el peronismo fue adoptando una postura que lo alejaba de esa vertiente popular, pero cada vez lo ha ido perdiendo más hasta llegar casualmente a esta situación donde incluso Lustó aparece como más ortodoxo. Claro. Claro, si uno lo dice, claro, Lustó no viene de las vertientes clásicas, pero de hecho hoy en día es el que se anima a discutir algunas cosas que muchos otros radicales, por ejemplo, algunos gobernadores, Cornejo, etcétera, están tomándolo a la ligera y ni siquiera se plantean sus diferencias con el gobierno. Ahora, entonces por eso digo, creo que eso va a seguir su curso. Ahora, en el peronismo yo creo que si bien estamos también en riesgo cierto de ir desarmando nuestros postulados clásicos, o si de alguna manera vamos desdibujando nuestra perspectiva histórica, eso está sucediendo, pero creo que el peronismo, por lo menos en cuanto a filosofía, es algo más que cualquier otra corriente política en Argentina, ¿no? Me refiero. Porque me parece que el peronismo está dotado de una filosofía que, si vamos a traducirla en el hacer práctico de la nación y de sus aventuras históricas, yo creo que el peronismo condensó lo que era los avances máximos a que había llegado, digamos, el humanismo occidental, y de alguna manera preparaba también para las nuevas etapas, ya no como una simple adecuación a un determinado momento, sino para recibir el nuevo espíritu de la época. Y en esto, aprovechando la pregunta, también quiero señalar algunos de los ejes de lectura que yo propongo para este trabajo, para este libro. Creo que evidentemente estamos en un proceso acelerado en la evolución y que nos llevan a momentos difíciles. Ahora bien, o continuamos el proceso de evolución de una manera creativa, que no significa renunciar de la tradición, sino por el contrario, asentado en esa tradición, buscar los caminos que propone
el nuevo, no solamente el nuevo ordenamiento mundial, sino nuevos desarrollos tecnológicos. Es decir, el mundo actual propone ciertas fórmulas, llamémosle así, nuevas formulaciones respecto a los objetivos de siempre. Yo creo que como ya tiene esa base y está aquilatada, el peronismo tiene muchas posibilidades de reconstituirse y avanzar en su propio desarrollo histórico. El primer desafío que tiene es que yo decía que en algún punto encarna Milei, que es el desafío del antihumanismo. El antihumanismo no solamente en cuanto a esa falta de solidaridad social que evidentemente manifiesta el gobierno actual, sino del humanismo en cuanto a perspectiva de vida, es decir, a esta idea de colocar al hombre como centro de la historia y que por lo tal ha de adecuarse a su idea central, ¿no es cierto?, de lo que queremos ser en el curso de la historia. Para decirlo más simplemente, seguir la evolución y frenar de alguna manera este ejercicio disruptivo, que es lo que proponen los antihumanistas, con en este caso Milei para nosotros. Ahora, ¿por dónde se empieza eso? Porque, digo, todas las, últimamente en el programa, todas las personas con las que charlamos sobre el tema, se plantea más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, el peronismo en esta no reconversión, sino volver a retomar este humanismo, estos principios políticos y filosóficos del peronismo y ponerlos en práctica. Ahora, a la par, tenemos un problema que es por dónde empezar, cómo, con una falta de conducción en todo caso y con una dirigencia que, bueno, que es lo que venimos charlando, es decir, bueno, todo aquello que prometía, que parecía que no aparece hoy dando o planteando una salida, una alternativa a esto, que no sea oponerse. Claro. Sí, entiendo. Yo lo que me parece, y es un poco producto de estas reflexiones de alguna práctica política, de hablar con otros compañeros, algunos funcionarios, la gran mayoría no, lo que suponemos es que conviene ejercitar no una autocrítica en ese famoso sentido lacerante de hacerse cargo de cosas aún de lo que no nos corresponde, sino de una visión de cómo hemos llegado hasta acá con las distintas cuestiones. Por ejemplo, conviene reflexionar acerca de cómo fue la historia de estos últimos 40 años. Un amigo, filósofo él, me acuerdo que solía decir que en la larga noche del 76 nos acostamos hablando de patria, de nación, de pueblo, y nos despertamos al otro día, es decir, en el 83, hablando de república, de derechos humanos, en el sentido, digamos, específico de cada una de las colectividades. Es decir, hay algo que logramos en el 83, pero hay algo que perdimos en el 83. No quiero avanzar sobre esto porque casualmente me parece que es uno de los ejes importantes a discutir. La república tal cual estuvo planteada, etcétera, nos permitió trasladar nuestras viejas ideas acerca de la integración social y nacional, la defensa de la soberanía, o cuántas cosas tuvimos que resignar para avanzar sobre eso. Un punto. Otro, que cuando se produce el 76, ¿no es cierto?, ¿qué hicimos de nuestra parte, ya sea para enfrentarlo, para evitarlo,
para generar alternativas, ¿cuánto tenemos que hacernos cargo? Y lo digo en el sentido general, no estoy hablando de ningún grupo en especial, pero de hecho la violencia previa, incluso en la propia tercera presidencia de Perón, etcétera, etcétera, ¿qué nos dejó y qué nos quitó? Es decir, y posteriormente, cuando el kirchnerismo retoma una línea histórica y logra, por primera vez en muchos años, en muchísimos años, el desarrollo de una política nacional favorable a las mayorías populares, cosa que se tradujo no solamente en una mejora en la vida, en las perspectivas económicas, sino también en la autoestima y en los deseos de soberanía nacional, etcétera, etcétera. Bueno, esto en algún punto se frustró. También habría que ver cómo, por qué. Entonces, digo, lo que yo propongo es que rediscutamos a partir de nuestra propia historia, y de ahí van a surgir algunos de los hechos como necesidades específicas. Por ejemplo, hoy, a nivel internacional, ¿el tercerismo qué significa? ¿Cómo lo vinculamos a la famosa idea de la bipolaridad que no está más, o el multilateralismo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tanto vamos a reivindicar o no una especie de unión sudamericana? Digo, ese como un punto. Después, evidentemente, en lo interno, las modalidades de trabajo han variado, y por lo tanto la forma en que el peronismo tiene que sugerir el tratamiento de la cuestión laboral tiene que reconocer nuevos modos. Por cierto, cada una de estas revisiones entraña riesgos, porque está el riesgo, diría el viejo, o de ser apresurado, de ser retardatario, cualquiera de las dos cosas, siempre está presente. Pero por sobre todas las cuestiones, a mí lo que me interesa es, digo, que me parece fundamental, más allá de las discusiones que podamos tener, es reivindicar la identidad peronista. Y la identidad peronista es el famoso tema de las tres banderas, y sobre eso ir adjuntándole o haciéndola crecer a partir de lo que dicta la historia. Por ejemplo, la cuestión de género y cómo nos tenemos que manejar en esas cuestiones es importantísimo, y no solamente que no se puede obviar, sino que lo tenemos que hacer sí o sí. Lo que sería importante, por supuesto, es que tengamos en cuenta que alguna vez tuvimos un partido peronista femenino, de lo que decía Eva Perón acerca de todas estas cosas. Ojo, porque de pronto la idea de seguir la evolución nos lleva a poder desconocer algunas cuestiones, así como pretender una actitud servil de conservadurismo, eso directamente nos va a dejar fuera de la historia, ¿no? Adolfo, se nos termina el tiempo. Recomendamos el libro, esperamos, no sé por dónde se consigue, si está en librería, si hay que entrar a, no sé, alguna plataforma para adquirirlo. Ahora va a estar en plataforma. Yo me comprometo avisarnos. A llegar. Perfecto. Y nos avisa, sí, porque acá nos llegan mensajes de cómo adquirir el libro, cómo acceder al libro y si podemos publicar la carta. ¿Se puede publicar la carta? Sí, porque entonces, acá de hecho la he hecho pública. Lo único que yo les pediría, por supuesto, no es un tema que esté directamente vinculado a ustedes, por eso se lo digo también pidiéndole permiso a ustedes por la reflexión esta. Lo que yo les decía acá a los compañeros cuando discutíamos la carta, que tampoco me interesa que se entienda como un ataque frontal no, claro, eso claro, es un título, es hacer la aclaración que es un debate. Exactamente, esa es la idea. Yo lo que propongo sacarte, le propuse a Martín, del cual soy amigo y lo conozco, es proponer la discusión. Lo peor que nos puede pasar es
dejar de lado porque está muy a la izquierda, este otro está muy a la derecha, este es contemplativo de Milei, este otro es un, ¿no? Sí, Digo, creo que lo que no puede evitar, y sería terrible que lo haga el peronismo en cualquiera de sus instancias, desde las bases hasta la conducción, es negarse a esto, al debate sincero, amistoso, inclusive entre compañeros. Por lo mismo, yo les doy las gracias a ustedes, estoy muy agradecido que me hayan llamado, porque entiendo que ustedes están, por lo que me comentó el amigo que nos conectó, el Daniel González, están también en esa tarea de ubicar nuevos rumbos, fortalecer la solidaridad, y bueno, y animarnos a discutir y proponer un futuro. Así que bueno, muchísimas gracias por el llamado. A usted, Gracias. Adolfo, muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto y para acceder al libro y lo demás.